leucemia son temas de farmacología que sí pueden parecer aburridos, pero sí son importantes en estudiar. Y les agarras el gusto cuando en la práctica clínica te das cuenta que este tipo de conocimientos no lo tiene, digamos, algunas incluso especialidades, no lo valoran, pues hace el cambio, hace la diferencia. Es lo que a ti te va a diferenciar de ser un médico bueno de un gran médico. O sea, no es que seas más inteligente, sino que apliques lo que tengas que aplicar. ¿Ya? Entonces, a ver, alguien que quiera leer este caso. Paciente femenil de 7 años con diagnóstico de asma de 64 años es traída de emergencia por dificultad respiratoria progresiva. Al examen con taquimia afebril, tos con flema, acrocianosis, tilarquía intercostal, sibilancias en ambos campos pulmonares, respiración prolongada. Es nebulizada 3 veces con salbutamol, 5 miligramos por mililitro, tras lo cual desaparece la cianosis, produciendo taquimia. Ya no hay tiraje, pero tose más y se muestra ansiosa, temblorosa y temblorosa. Perfecto. Tu opinión, antes de que me digas si está bien lo que hicieron, no está bien, digamos, o sea, tu opinión aparte del tratamiento, ¿qué opinas del caso? ¿Qué te parece el caso? Que en este caso, cuando la paciente presentaba una dificultad y obviamente en área de emergencia la han tratado con cierto fármaco, ¿no? Que esto ha ayudado de que todas las manifestaciones clínicas que presentaba en ese momento vayan desapareciendo paulatinamente, pero al final muestra un efecto adverso debido al tratamiento progresivo. Bueno, efectivamente, pues también tiene asma, acá te lo dice, ¿no? Ahora, pero este escenario, ¿cómo se llama? ¿La crisis asmática? Crisis asmática, ¿no? Ahora, se van a dar cuenta que hay varios vacíos dentro del caso, pero digamos que está orientado más que todo, un caso sucinto, simple, para analizar algunos datos, pero que podemos desglosar, ¿no? Siempre que vean un caso clínico, traten de desglosarlo, desmenuzarlo para que puedan sacarle el mayor provecho, ¿no? Primero, miren, bueno, una niña de 7 años dice diagnóstico de asma de los 4 años, pero de aquí no me dicen cómo es el primera pregunta, cómo es el patrón del asma, si tiene crisis recurrentes o no tiene crisis recurrentes, si está con un tratamiento preventivo o no tiene un tratamiento preventivo, porque en su clase específica del asma lo van a ver conmigo por otro docente, pero lo que evita las crisis asmáticas, o lo que previene, mejor dicho, las crisis asmáticas, es el corticoide inhalado, y que es el pilar dentro de todos los esquemas que ustedes pueden encontrar para el tratamiento y la prevención del asma y bueno, la crisis asmática, ¿no? Entonces no menciona esa edad. O de repente puede ser una chica que estaba con tratamiento, no sé, posiblemente para crisis con salbutamol, pero de repente los papás no sabían aplicarlo bien, ¿no? O sea, son preguntas que comienzan a salir y que ustedes tienen que hacer. Ahora, dificultad respiratoria progresiva, ¿no? Taquimia, bueno, taquimia es un término muy general, ¿no? Ok, está respirando rápido, pero va a estar diciendo que respire, no sé, 28, que respire 40, ¿no? O sea, va a ser distinto, ¿no? Afebril, bueno, esto acá te lo ponen como una cápita para que, digamos, desestimen la posibilidad de que sea un cuadro infeccioso lo que está exacerbando, digamos, o haya descompensado ese asma, ¿no? Tos con flema, bueno, tos con flema, les digo esto para que ustedes lo tengan en cuenta, ya, tos con flema de color amarillo, verde, de color kriptonita, lo que sea, no es sinónimo de infección, ¿ya? No es sinónimo de infección. Lo único que te confirma que sea infeccioso, que es un cultivo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tú puedes sospechar de que sea de etiología infecciosa, no necesariamente. Bien, acrocianosis, ya, esto sí me llama la atención. O sea, acro, ¿qué significa? Acro
las uñas, ¿no? Las uñas de cianosis con la coloración azulada. Si ustedes ven eso, no van a decir en este contexto que la niña tiene rayado. Van a sospechar pues, que debido a la crisis asmática severa tiene, pues está condicionando un grado de hipoxemia importante. ¿No? Tiraje intercostal. ¿Tiraje qué significa? ¿Se acuerdan? Es un aviso fisiopático. ¿Qué es tiraje? Tiraje. A ver, alguien. ¿Músculo qué? Ya estás por ahí. Los músculos accesorios de la respiración. ¿No? Ahora, ustedes saben que pues, la respiración de por sí es un proceso que no consume, digamos, energía en sí, ¿no? Pero se puede volver un proceso activo cuando justamente hay estos casos, ¿no? Si tienes dificultad respiratoria, estás con bajo oxígeno, tu cuerpo ¿qué hace? Que respire más rápido para tratar, digamos, de captar, exacto, ¿no? Para compensar la falta de oxígeno. Lo otro, sibilancias, ¿no? Bueno, sibilancias es el signo más característico, ¿no? Pero cuando han visto en fisiopatología, también recuerden que no todo lo que se les hace. Expiración prolongada. Bueno, esto es a raíz del cuadro asmático, ¿no? Acuérdense que el asma, digamos, ¿cómo se diagnostica el asma? A través de una prueba que se llama espirometría, ¿no? O pletimografía, pero bueno, espirometría mejor, en la cual pues te traduce que hay un cuadro obstructivo o restrictivo. Obstructivo, ¿no? Porque hay una dificultad para botar el aire. ¿Bien? Entonces, se nebuliza con salbutamol, ¿ya? O sea, la solución de salbutamol que ustedes la van a ver porque hay tanto en presentación de inhalador, ¿no? Que es el famoso MDI, ¿ya? Que es lo que ustedes han visto, pues, ¿no? En algún momento de su vida de repente lo han usado, ¿no? Los clásicos inhaladores, y las soluciones que se diluyen en un pote con una cantidad mínima de cloruro de sodio, y eso va conectado a un punto de oxígeno, y pues el paciente está nebulizándose, ¿no? A través de esa solución. Bien. Desaparece la cianosis, reduce la taquipnia, ¿no? Entonces, bueno, los signos de gravedad que me importaban, digamos, como que ya no están, ¿no? Entonces quiere decir que el tratamiento, o sea, que mejor dicho, que ha habido una respuesta al tratamiento. Ya no hay tiraje, o sea, ya no hay uso de la musculatura accesoria, pero tose más y se muestra ansiosa, temblorosa y taquicardia. Entonces, lo vamos a responder al final, pero lo que quiero que ustedes graben con esto aquí es que, ¿qué va a pasar? Porque obviamente esta niña no va a ir sola pues, al hospital, no va a ir con su papá o con su apoderado. Y pues la mamá te va a decir, está agitada, está ansiosa, no funciona el tratamiento, y llama a frecuencia latina y toda esa gente, con todo esto, lo que les encanta. Lo dejamos para el final. Entonces, farmacodinamia lo que va a hacer es estudiar básicamente los mecanismos de acción y por ende los efectos tanto bioquímicos, fisiológicos que pueden ocurrir a raíz de la administración de las drogas. ¿Ya? Así como en farmacocinética les han resumido toda la clase con una frase, ¿no? Que es lo que el cuerpo le hace al fármaco, acá es al revés, ¿no? Lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Bien? Comprende el estudio de la droga o de los metabolismos, porque acuérdense que todos los fármacos no es que necesariamente entran y actúan, a veces necesitan transformarse dentro del cuerpo en otro fármaco, mejor dicho, en la forma activa, ¿no? Originando una respuesta. Ya. Dentro de los estudios que se realizan hay técnicas in vivo, postmortem, in vitro, ¿no? Y puede ser a nivel molecular, celular, tejido, bla, 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 bla. Listo. Bueno, este patita, por si no lo conocían, se llama William Osler, porque obviamente ya falleció.
él lo que resaltaba es que la medicina no es una ciencia exacta, y al no ser una ciencia exacta él lo llamaba como arte, porque en ese momento, pues digamos, a raíz del criterio médico no habían guías, no habían, digamos, publicaciones o ensayos clínicos que te digan como que qué puedes hacer en este escenario, ¿no? Sino que a raíz de tu razonamiento fisiopatológico de lo que ocurría con el paciente, ¿no? Tú tomabas las decisiones, ¿no? Porque un paciente puede tener la misma enfermedad que otro, pero las dos enfermedades, a pesar de ser las mismas, pues se comportan de manera distinta. ¿Bien? Y eso es también lo que hace interesante un poco eso. Entonces, el mecanismo de acción, ¿qué va a hacer? El conjunto de acciones y efectos que generan una modificación molecular al unirse un fármaco, tóxico o medicamento. ¿Por qué dice tóxico o medicamento? Porque acuérdense, esto lo van a ver si lo leen en su Goodman o lo leen en su libro de Velázquez. Lo único que digamos, determina que algo es un medicamento y un veneno es la dosis, ¿no? Efecto es la consecuencia final de lo que tú vas a buscar a raíz de administrar un fármaco, y puede ser apreciable clínicamente y a veces cuantificable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la niña dice que mejoró, ya disminuyó la taquipnea, ¿no? O sea, yo veo que está respirando menos veces, o sea, aquí hay una respuesta. Ahora, imagínense, yo la saturo, ¿no? Y bueno, más o menos para la crocianosis que aparezca en un paciente, lo mínimo es que tiene que tener 85 de saturación a menos, lo mínimo, para que aparezca crocianosis, ¿ya? Y obviamente no es que sea un ratito, ¿no? Sino que es algo progresivo. Bien, ahora si está saturando 85 y con las nebulizaciones mejora y llega hasta 96, pues yo estoy cuantificando mi respuesta, ¿no? Si tengo un paciente que está con fiebre y le doy un antipirético y baja la fiebre, yo estoy cuantificando eso. Y es más, si en el caso me dijeran la paciente está con frecuencia respiratoria en 40 y ahora está en 22, pues yo estoy cuantificando esa respuesta. A eso se refiere, ¿ya? Modo de acción son la serie de eventos que enlazan el mecanismo de acción. No todo fármaco va a ir a su receptor y ahí mismo genera la respuesta, ¿no? A veces son respuestas en cadena que tienen que ocurrir de manera paulatina para que se den los efectos. Efecto primario es lo que tú quieres lograr con la droga. Doctora, me duele la cabeza. Entonces, ya de tanto ir a la farmacia y preguntarle, pues no, al boticario, ya dices, toma tu quitadol, ¿no? Para tu dolor de cabeza. Ya. ¿Cuál vendría a ser el efecto primario? Reducir o eliminar la cefalea, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Desde el hecho que tú vas a tomar esa pastilla, pastilla es un término que no he dicho, ¿no? Ese comprimido, desde el hecho de que tú vas a tomar ese medicamento, tu cerebro, ¿qué dice? Tu cerebro dice, ya tomé mi medicamento, ya me va a pasar el dolor, ¿no? No estás con un cronómetro leyendo el excipiente, porque yo sé que no lees ningún excipiente de lo que viene en los fármacos, yo tampoco lo hago. ¿Ya? Y hay una parte, si ustedes, bueno, por cultura sí, de cualquier fármaco que compren nuevo, vean el excipiente, ustedes van a ver que todo esto de farmacocinética, farmacodinamia, administración, distribución, metabolismo y todo eso que han visto el día de hoy, está escrito, ¿no? Si se metaboliza por función renal, por función hepática, etcétera, todo está escrito. Entonces, eso es obligatorio. Ahora, ahí también dice en cuánto tiempo debería actuar el medicamento. Pero tú no estás con un cronómetro diciendo ya, en 35 minutos con 15 segundos según el prospecto, pues me va a pasar mi dolor de cabeza, ¿no? Tomas automáticamente el medicamento, tu cerebro ya condicionó, digamos, una respuesta inconsciente a decir ya tomé mi medicamento y por ende pues me va a disminuir o me va a pasar el dolor, ¿no? Es más, hay personas, sobre todo, bueno, no sé si hay alguien aquí con migraña diagnosticada, pero generalmente las personas que tienen crisis de migraña, ¿no? Es algo bastante doloroso, ¿ya? Porque va acompañado de varios síntomas, no
pueden soportar el ruido, la luz, etc. Tú le das paracetamol y te lo tiran en la cara, ¿no? Porque eso no les quita absolutamente nada, ¿no? Le das un quitador, igualito. Son personas que dicen, eso no me sirve, eso no me ayuda. A mí me ayuda, no sé, por poner un nombre, el Keval, ¿no? Que es, por ejemplo, el Etriptam, ¿no? Que es, digamos, el top, ¿no? Y ahí, es más, ¿no? Ustedes van a ver pacientes con crisis de migraña que se hospitalizan solamente para que las ceden y para que, digamos, como que le resetee un poco el cerebro y les pueda pasar el dolor, ¿no? O sea, todo ese tipo de manejos hay. Bien, pero el efecto placebo se refiere a eso, ¿no? Desde el hecho de que ya voy a recibir el medicamento, ya sé que algo me va a pasar, ¿no? Efecto nocebo puede confundirse un poco con efecto secundario, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Pero es algo que yo no quiero que ocurra si no es específico de la respuesta del tratamiento, pero puede ocurrir características adversas o perjudiciales, ¿no? Efecto indeseado se deriva, se divide en esos tres: colateral, secundario y tóxico. El efecto colateral es resultante de la acción principal. Por ejemplo, imagínense un paciente que, ya ahí está, tiene un paciente con cáncer, con mieloma múltiple, que es un cáncer a nivel óseo. Ya, ¿qué ocurre? Este paciente va a tener dolor, ¿no? Y los dolores oncológicos son dolores bastante severos, que muchas veces terminan manejándolo como opioides, y opioides fuertes incluso. Entonces, imagínate que esta persona toma, se le administra por vía subcutánea morfina, ¿ya? Morfina. Ahora, la morfina, ya lo van a ver en su clase respectiva, como opioide actúa dentro de un receptor que es un receptor Mu. Entonces, ese receptor Mu, si bien es cierto, ayuda para que disminuya el umbral del dolor, lo que también hace es que al estimularse va a producir constipación, ¿no? Entonces, ese es un efecto colateral. ¿Por qué? Porque es resultante de la acción principal por haber estimulado el mismo receptor, ¿no? Por eso es que es algo que siempre ocurre, ¿no? Esos pacientes vienen con cuadros de suboclusiones, no he hecho deposiciones en 2 semanas, no 2 semanas, pero una semana, pueden decir, ¿no? Que no he hecho deposiciones. Efectos secundarios es independiente de la acción principal, o sea que no está relacionado directamente con el mecanismo de acción, ¿no? Tóxico es resultante de una dosis en exceso, ¿no? O sea, si bien es cierto, doctor, ¿me puedo tomar paracetamol para mi fiebre? Sí, puedes tomarlo, ¿no? Pero te tomas todo el blister, que te cuesta un sol, pues entras en falla hepática, ¿no? Acuérdate que ya también lo van en su clase, pero les adelanto. ¿Alguien sabe cuánto es la dosis tóxica del hormón? 4 gramos, ¿no? Esto de aquí lo van a ver con su docente el día viernes, los distintos tipos de RAM, pero vamos a darle un vistazo general porque ya el doctor Salas me metió la diapositiva. Hay distintos tipos de reacciones, de la A a la F. La primera es, digamos, como que una de las más comunes, porque yo doy más fármaco y va a ocurrir un tipo de RAM, por ejemplo, ¿no? La digoxina es un fármaco que se usa en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, que lo que hace es que el corazón, o sea, el débito del gasto cardíaco disminuye. Un músculo que está dañado, o sea, el corazón, toda la estructura que ya está dañada, por eso se llama insuficiencia cardíaca, ¿no? Que ya está dañado, ¿tú qué quieres? ¿Que trabaje más o que trabaje menos? Que trabaje menos, ¿no? Un músculo que trabaja menos se cansa menos y por ende pues el paciente teóricamente se descompensaría en menor proporción, ¿no? Porque va sujeto a otras cosas. El detalle, ¿cuál es? Que este fármaco de la digoxina tiende a acumularse rápidamente en el cuerpo. Entonces, en un momento, y eso ustedes lo van a ver, sobre todas las drogas o medicamentos que trabajan a nivel cardíaco, todas
dentro de sus efectos secundarios, ¿no? Los efectos adversos, pues terminan justamente comprometiendo al corazón, ¿no? O sea, te pueden causar isquemia, infartos, arritmias, el paciente puede fallecer por eso. En el caso de la digoxina produce algo que se llama intoxicación digitálica, ¿no? La intoxicación digitálica puede conllevar a la muerte al paciente tranquilamente, ¿no? Otro de los efectos es, en el caso de los fármacos antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, los famosos CIRS, ¿no? La sertralina, por ejemplo, incluso, ¿no? ¿Qué pasa? Generalmente si tú en algún momento has pasado por algún cuadro depresivo, ¿no? Los médicos tenemos mucho a no valorar la salud mental hasta que nos toca, ¿no? En mi caso yo tuve un cuadro de depresión por muerte de un familiar hace como 6 años, y ya tú te vas dando cuenta, digamos, como que ya tocaste fondo, ¿no? Y que necesitas también ayuda, que eres humano, y pues necesitas, digamos, como que una ayudita, se puede decir, ¿no? Pero eso tú no lo determinas, pues, no eso lo determina otra persona. Ahora, ¿pero qué sucede? Que en el caso de la sertralina, que es lo que generalmente te van a dar al inicio, porque es, digamos, como que lo más leve que te pueden dar, ¿no? No es que tomes la tableta completa de buenas a primeras, ¿no? Vas graduando progresivamente, tomarás un cuarto, luego la mitad, y luego ya la tableta completa, y eso se va acumulando, ¿no? Se va acumulando. Hay personas que llegan a dosis muy altas incluso, y esas personas pueden desarrollar algo que se llama síndrome serotoninérgico, y ese síndrome serotoninérgico te puede también conllevar a la muerte, ¿ya? Luego tienes las que no están relacionadas a la dosis. Ejemplo clásico, ¿no? El patita que fue salado, que no voy a poner un ejemplo poco vulgar. En la antigüedad, por los años 50, pues no había toda la gama de antibióticos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, doctores, no, es más, ya el químico farmacéutico del barrio era el doctor, no había, digamos, ahí alguien con su consultorio, ¿no? ¿Qué doctora científica? No existía, pues, ¿no? Entonces, el químico farmacéutico dice, doctor, pues, ¿no? Me duele la garganta, ¿no? Ahí entra el gorrito, ¡pum! Penicilina, ¿no? De frente, Juan, ¿qué alérgico, no alérgico, ¿no? Pero pasaba, ¿no? Y alguno de ellos era el salado, que pues justamente era alérgico a la penicilina y no lo sabía, ¿no? Siempre hay una primera vez para todo. Y eso es indistinto que te pongan un tercio de la ampolla o que te pongan toda la ampolla. Puede ir desde algo tan leve como un simple enrojecimiento, desde una simple picazón o prurito, hasta un angioedema o un shock anafiláctico, ¿no? Eso es algo que uno no puede, digamos, predecir, más aún si es que uno no sabe, ¿no? Ya. Eso me lleva a una anécdota de uno de mis mejores amigos, que es pediatra. Les cuento para que también lo tengan en cuenta porque les puede pasar. Le llama una mamá por su hijito que estaba con un cuadro que a mí me parecía viral, porque nadie me preguntó, pero en realidad parecía que tenía simplemente una neumonía atípica. Bueno, la cosa es que él le dijo, mira, ¿sabes qué? Bueno, para esto la clásica, pues, ¿no? Cuando digo que vas a odiar esto es porque lo único que te mandan son fotos de bocas, amígdalas, ¿no? Pues las amígdalas del chibolo, ¿no? Ya, mucho sí, parece infectado, que se le nota. Ya, como ya sabes que la madre no se va a quedar tranquila hasta que le des un antibiótico, dijo, ya, pues, dijo, ¿y es alérgico a algo? No, doctor, le dijo, ¿es alérgico a las penicilinas? No, doctor, no es alérgico a las penicilinas. Ya, amoxicilina con ácido clavulante. Ya. Recibe el chibolo, ¿y qué pasa? Termina haciendo angioedema. Pero, y encima lo insulta, pues, ¿no? A mi pata, ¿no? Dice, doctor, usted no sabe nada, lo voy a denunciar, y no sé de dónde, ¿no?
Y él en su defensa pues menciona, ¿no? La señora me dijo que no era alérgico a la penicilina. No es alérgico a la penicilina, pero sí era alérgico a la piperacilina, que es un derivado de la penicilina, pues no, o sea, lo mismo que nada, ¿no? No significa que seas alérgico a todo, pero hay una gran probabilidad, pues, ¿no? Entonces tienes que tomar otras opciones. Entonces, moraleja, no receten nada por WhatsApp. Luego, lo que es los efectos hologramos que están relacionados a la dosis y tiempo de exposición. Eso generalmente dónde ocurre y dónde lo van a ver. En los pacientes, en realidad más en las pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en la población femenina. Por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, ¿no? Síndrome de Sjögren, síndrome de Fanconi, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas, desde que les hacen el diagnóstico de la enfermedad autoinmune, pues de ahí en adelante están con corticoides o con algún inmunosupresor, ¿no? Pero lo más barato en el medio pues es que la prednisona, ¿no? Encima la prednisona genérica. Entonces, esta gente que llega, digamos, llega al hospital por alguna otra razón, pues te dice, sí, tengo diagnosticado artritis reumatoide hace 20 años, ¿no? Y tomo desde hace 20 años, tomo prednisona, ¿no? ¿Y tú cómo ves a esa persona? Con una entidad que se llama síndrome de Cushing, ¿no? Con una cara llena, giro de búfalo, las estrías, la distribución de la grasa, ¿no? Etc. Bien. Ahora, aparte de eso, imagínate que esta persona llega infectada, llega con un cuadro de neumonía. Tú corroboras la neumonía y ¿qué vas a hacer? Vas a suspender el corticoide. Tienes que hacerlo, ¿no? Suspendes el corticoide y ¿qué va a pasar con la paciente si lo suspendes de manera brusca? Ya. Lo que va a ocurrir si lo suspende de manera brusca y la paciente lo ha recibido de manera crónica es que, digamos, exógenamente tú le estás metiendo cortisol, pues, ¿no? Entonces, ese exceso de cortisol que hay en el cuerpo le dice a nivel hipoficiario, oye, no produzcas ACTH porque justamente tengo demasiado cortisol, ¿no? Y para que se readapte al ciclo hormonal natural, ¿no? Que haya una buena función eje hipotálamo hipoficiario, en este caso adrenal, no va a ser al toque, va a demorar, por lo menos va a demorar 7 días. Por eso es que no se puede suspender una terapia de manera brusca, en este caso. ¿Y eso qué conlleva si lo suspendes de manera brusca? Algo que se llama insuficiencia suprarrenal. ¿Bien? Luego, el que está relacionado con el tiempo. Bueno, antiguamente había una crema vaginal que se llamaba Dentil-Estivestrol, ¿no? Que se corroboró que era teratogénica. Ya no se usa en la realidad, hay otros medicamentos que también están incluidos aquí, como la talidomida, que seguramente han escuchado. Luego tienen los efectos withdrawal que están asociados al síndrome de abstinencia, ¿no? Como el GAIN, los síndromes de abstinencia de los opioides, por ejemplo, ¿no? Que es algo bastante común. ¿Si han visto Doctor House? ¿Han visto Doctor House? Ya en Doctor House, por ejemplo, creo que en la temporada 2 trata de desintoxicarse y pues hace todos los síntomas de síndrome de abstinencia, ¿no? Sudoración, ansiedad, irritabilidad, náuseas, diarreas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que pues es muy desagradable, ¿no? Y lo van a ver seguramente cuando roten psiquiatría en los hospitales, pues, les toque ver, ¿no? Luego, los que están, digamos, exentos de la terapia propiamente, es que, por ejemplo, ¿no? Llega a tu consulta, alguno de ustedes será ginecólogo o ginecóloga, es lo más probable, al menos siempre hay un ginecólogo. Llega a tu consulta una paciente, la clásica, pues, ¿no? Una chiquita de, no sé, pues ya 17 años, pues, ¿no? Que está con el enamoradito, pues, ¿no? Ya tuvieron sus relaciones. Y pues te dice, doctora, para que me haga la receta, pues, ¿no? De la pastilla del día siguiente. Va con Roche, pues.
bien, y tú lo orientas y todo, y ya le das la receta. La chica toma, pero sale mal, y lo tomó en el momento correcto. De repente no tenía el receptor para ese fármaco, ¿no? Que es algo totalmente raro, ¿ya? Rarísimo, pero justamente hay casos y hay personas saladas. Bien. Luego lo que es la dosis. ¿Ya? Dosis es la cantidad de una droga que se administra para lograr un efecto determinado. Dosis subóptima, una dosis que no va a cumplir el efecto y que es una dosis más baja. Dosis mínima es la dosis mínima necesaria de la cual recién va a comenzar a aparecer algún tipo de efecto. La dosis máxima, la dosis, digamos, valga la redundancia, la dosis máxima que un paciente puede soportar. Y entre la dosis máxima y la dosis mínima vas a tener la dosis terapéutica. Ese va a ser tu rango terapéutico para que tú te puedas mover de manera libre y no tengas miedo, digamos, de intoxicar o, digamos, pasarte de la raya con un paciente. La dosis tóxica es donde ya hay efectos indeseados y la dosis letal es la que termina matando al paciente, ¿no? Entonces, tenemos algunas otras definiciones, lo que es dosis letal 50. Estos términos, digamos, ¿para qué te sirven o para qué te interesan? Si es que lees algún tipo de estudio, sobre todo que está incursionando de un fármaco y que hacen estudios obviamente en roedores o en animales, vas a ver estos términos, ¿no? ¿A qué se refiere dosis letal 50 y todo lo demás que dice 50? A que, imagínate, pues, ¿no? Tienes una población de 100 congresistas y de estos 100 congresistas le administras un fármaco X a los 100. De los 100 mueren 50, ¿no? Y entonces, la dosis que tú administraste de ese fármaco era 50 miligramos. Entonces, tu dosis letal 50 es 50 miligramos, porque te bajaste con 50 miligramos al 50% de la población. ¿Ya? Lo mismo, la misma lógica con la dosis efectiva 50, la dosis tóxica 50, y estas son las curvas de farmacodinámica que van a ver generalmente todos los fármacos, ¿no? Tienes una escala lineal en la cual, si te das cuenta, para esto en el eje X tenemos la concentración de la droga y aquí vamos a ver lo que es el efecto. Entonces, hay tipos de escalas que, mira, necesitan poca dosis de la droga y rápidamente llegan al efecto terapéutico deseado. Luego tienes escalas semílogas en las cuales progresivamente vas a ver que va aumentando la concentración y el efecto va apareciendo, pero tarda mucho más en relación a la escala lineal. ¿Bien? Otro concepto, la ventana terapéutica. ¿Qué es la ventana terapéutica? Es el tiempo que ocurre desde que uno ingiere o se le administra un fármaco hasta que comienza a ver los primeros efectos, o sea, hasta la dosis mínima, ¿no? Lo siguiente va a ser el índice terapéutico, ¿no? Entre la dosis mínima y la dosis máxima. Luego ya viene la toxicidad y posteriormente la letalidad. ¿No? Vamos a avanzar con lo que nos importa, porque si no, no vamos a acabar. Bien, esto es un ejemplo para que ustedes puedan ver, ¿no? La insulina, ¿no? Acá lo que tienen en el caso de la insulina, ya ahorita no se maten entendiendo esto, pero lo van a ver en su momento. ¿Qué es lo que tienen que saber? Acá tienes el tiempo, ¿ya? El tiempo y la intensidad del efecto, ¿ya? Entonces tienes insulinas de acción rápida, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Ahora, ¿para qué te sirve eso? Dependiendo de la situación en la que te encuentres, tú vas a determinar cuál te conviene usar, ¿no? Por ejemplo, si viene a tu consulta o a la emergencia una persona, pues, ¿no? Que te dice, pues no, orino bastante, estoy bajando de peso, estoy con bastante sed, pues no, ya en tu mente pues ya está, solamente le falta el cartelito que diga diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y le tomas una hemoglucotés en ese momento y te sale HI en el glucómetro, ¿no?
HI no significa que te está saludando, ¿no? Que está demasiado alto, ¿no? Entonces, generalmente los glucómetros, cuando te salen HI que viene de high, es a partir de los 600, 700, dependiendo del glucómetro, ¿no? O sea que es una glicemia que tienes que corregirla de manera rápida, ¿no? Para evitar algún tipo de complicación. Ahora, para eso usas una insulina rápida, ¿no? Porque tú quieres manejar la emergencia, ¿no? En Perusalén, en los hospitales, lo que tenemos nosotros es la insulina regular o insulina cristalina, ¿no? Que si bien es cierto, también actúa más o menos rápido, pero demora un poco más en relación a las rápidas, ¿no? Esto, Lispro, Aspar o Medicina, donde tú vas a ver, es más, incluso lo vas a poder usar si es que haces tu internado en alguna clínica, ¿no? Ahí sí hay estos fármacos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente paga para que te den. Luego, imagínate que ahora otro paciente, tienes otro diabético, digamos que entró diabético que entró pues por la clásica del pie diabético, ¿no? Se cortó la uña, se infectó, progresó, bueno, al final ya le terminaron amputando, pero digamos como que ya compensaste sus glucosas, ¿no? Pero en los últimos días de hospitalización maneja glucosa 190, 220, 210, 230, pero nunca ha pasado de 250. Entonces tú dices, esta persona lo que necesita es una insulina para que la glicemia se mantenga de una manera basal un poco más uniforme. Entonces tú vas a pautar, ¿no?, una de acción prolongada, ¿no? Porque mira, te va a ayudar prácticamente durante todo el día a mantener la glicemia de una manera un poco más estable. Nuevamente, MINS en salud que tenemos, insulina NPH, ¿no? O la insulina lechosa que le conocen porque justamente es blanca, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que mira, si bien es cierto, actúa en menor nivel de intensidad que la de acción corta y la acción rápida, pero solamente te dura 17 horas, o sea que quiere decir que más o menos las 6 horas, 7 horas restantes que queda del día, pues estás, digamos, como que sin control, ¿no? Y vas a tener que pautarle una dosis adicional, pero nunca va a ser, digamos, como que algo muy exacto, ¿no? Entonces, se trata de preferir en esos casos manejar lo que es una acción prolongada. Ya, esos son brochazos nada más, porque ya lo veremos en su clase terminada, pero esto para qué se los explico, para que entiendan que un mismo fármaco en distintos tipos de presentaciones pues te va a actuar en más tiempo con determinado nivel. ¿Okay? Los receptores. Bien, ¿qué tienen que saber los receptores? Que es lo más importante de la farmacodinamia. O sea que cuando tú estudies farmacodinamia, si no te alcanza el tiempo para estudiar, ¿qué tienes que ver? Receptores. Entonces, ahí recién vas a decir cuándo he visto receptores y te vas a acordar que en Morfoficio o la práctica 1, ¿no? Ahí con tu querido doctor Diego Vargas, ¿no?, has tenido que ver ese tema, ¿no?, de los receptores. Bien, ahora, los receptores, ¿qué son? Las moléculas con las que los fármacos interactúan, ¿no? Y esta interacción pues va a causar una modificación en la función celular. ¿Okay? Ahora, nuevamente, ¿no?, rebobinando un poco de los cursos antiguos. Bueno, en primer año creo que llevaron química, ¿no? ¿O no han llevado química? Bien, bueno, no es que tienen que saber al revés al derecho, pero comprender esos conceptos sí les ayudaría a entender cómo se distribuyen, digamos, algunas peculiaridades, como por ejemplo estas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo clínico para que se den cuenta. Las uniones no covalentes, ¿ya?, o los enlaces no covalentes, son de tipo reversible. O sea, ¿qué quiere decir? Que si es que un paciente se sobredosifica o se intoxica con un fármaco, pero que al fin y al cabo tiene un enlace no covalente, pues tú lo vas a poder revertir. Totalmente distinto que si tú tienes un fármaco que tiene unión con el receptor de manera covalente, por un enlace covalente, va a ser una unión irreversible, ¿ya? Entonces,
ejemplo, doctor, tradúzcamelo, algo que voy a usar o que me va a servir. Ya, cuando en ya están en tercer año, ¿no? Entonces, ya, en 3 años ustedes van a ir al internado, ¿no? Si lo hacen en el Ministerio de Salud o bueno, con más seguridad en el Ministerio de Salud, ¿no? En lo ARS, 2 de mayo, te vas a dar cuenta que a partir de las 11 de la mañana, pues ya no hay gente, ¿no? Ya no hay los asistentes ya no están, ¿no? Ya están en su casa, no están en la clínica. Los residentes a la 1 ya desaparecen, ¿no? Y tú te quedas ahí solo con el paciente, es más, hasta el personal de limpieza se va a hacer tú, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Estás ahí, tú te conoces a todos los pacientes, ¿no? Y porque están ahí, son amigos ya. Entonces, el señor, no sé, pues, Manuel, por poner un nombre nada más, Manuel Torres, no sé, de 80 años, que era fibrilador, comienza con un dolor epigástrico que a las 2-3 horas, pues, no mira a flanco derecho, asociado a fiebre, le tomas un hemograma, leucocitosis, ¿ya qué te está diciendo? Apendicitis, ¿no? Apendicitis. Y de esa, entonces, tú dices, ya de una vez lo preparo y me voy con el cirujano a decirle que lo opere. Y no te habías dado cuenta que en su RP, en sus indicaciones, el paciente por su fibrilación, aparte de tomar todo su anticoagulante, y es más, ahí recién viste tu historia clínica que la habías hecho así, con una letra horrible, y que decía que había tenido infartos, ¿no? Y que tomaba ácido acetilsalicílico, la aspirina, ¿no? Como antiagregante plaquetario. Entonces, y tú ves, bueno, aparte de los tiempos de coagulación y esas cosas, tú dices, uy, está con aspirina. Entonces, ahí vas a recordar esto, que la aspirina o el ácido acetilsalicílico tiene una unión covalente irreversible, ¿no? Entonces tú dirás, salud, tú dirás, a las 8 de la noche, doctor, entonces ¿qué hago? Le doy radiación en el acelerador lineal para quemarle la médula y para que baje todo, para que mueran las plaquetas y lo puedan operar. No, pues no. Entonces, teóricamente, ¿qué tendrías que hacer? Esperar, o sea, no dar el fármaco, esperar el tiempo para que esas plaquetas pues, mueran, ¿no? Porque acuérdense que cuál es el tiempo de vida media de las plaquetas, en medio de 4 a 7 días, ¿no? Promedio. Ahora, pero ninguna apendicitis te va a esperar ese tiempo, ¿no? Entonces, ya vas a tener que ingeniártelas y hacer otros. Vas a jugar un poco a la alquimia, ¿no? Sangría. Así es, ¿no? Y no solo una, ¿no? Vas a tener que transfundirle una buena cantidad porque esas plaquetas ya están condicionadas por el bloqueo de la aspirina, ¿no? Le puedes pasar plaquetas, le puedes pasar crioprecipitado, le puedes pasar plasma fresco congelado, para tratar, digamos, de que no sangre tanto, ¿no? Ya, y doctor, pero ¿y qué pasa si igual así nomás pero le engaño al cirujano y le digo, ya, el cirujano va a hacer una raya y esa raya no va a parar de sangrar? ¿Por qué? Porque no va a haber tapón plaquetario, ¿ya? Entonces, ¿y después qué van a decir? ¿La culpa de quién es? Ya, pero que no te pase eso y ya está. Bueno, después hay distintos tipos de interacciones que no vienen del caso ser más específicos con ellos. ¿Ya? Y nos vamos a esto. Dentro de las uniones de fármaco-receptor tenemos fármacos que van a ser agonistas y antagonistas. Agonistas, ¿qué significa? Que va a ir a favor de un determinado efecto, y antagonistas en contra de un determinado efecto. ¿Okay? Entonces vas a tener agonistas, así como dicen, superagonistas o agonistas extremos, agonistas completos, agonistas parciales, antagonistas completos, antagonistas parciales inversos y los famosos bloqueadores. Cuando tú veas la palabra bloqueador de algo, ¿ya? Entonces ahí tú dirás, escucha, ese sí es a 100%. ¿Ya? Traducido a ejemplos. Mira, un agonista completo, ¿qué vendría a ser? La epinefrina, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué?
Tienes un paciente con shock anafiláctico, ¿no? Le pasas su ampolla de epinefrina. Ahora, esa ampolla de epinefrina, desde el momento que entra, ya tiene receptores donde actuar. ¿Por qué? Porque va a entrar prácticamente a distribuirse en todo el endotelio vascular, ¿no? Muy aparte de que en algún momento llega al corazón, a la bomba y pues la hace trabajar más, pero te soluciona el problema del shock anafiláctico también. ¿Ya? Entonces, eso por parte de la epinefrina. Ahora, un agonista parcial, tienes al formoterol y el albuterol. Albuterol es lo mismo que salbutamol, por si acaso. ¿Ya? Entonces, es un beta-2 agonista, pero parcial. Ahora, digamos, ¿por qué es bueno que sea parcial? Porque si no, los efectos secundarios, por ejemplo, incluso la taquicardia, lo presentaría todo el mundo. No todos lo presentan, ¿no? Y es más, no todos te desarrollan taquicardias, digamos, de difícil control, ¿no? Como las supraventriculares. Antagonista neutral, como el alprenolol, o sea que no hace nada. El agonista inverso, si hay un beta-2 agonista, el beta-2 agonista que se llama beta-bloqueador, viene a ser el nadolol, propanolol, carvedilol, que es un fármaco que se usa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión. Nada más por aquí. Ya, ahora de los tipos de receptores. Los tipos de receptores pueden ser proteínas reguladoras, ¿no? Que van a interactuar con lo que son los neurotransmisores, hormonas, anticoides, agentes terapéuticos, enzimas, proteínas de transporte y proteínas estructurales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber aquí con referente al receptor? Que lo que más va a importar de un receptor es su especificidad que va a tener con un determinado fármaco. Por ejemplo, todo varón que siga viviendo luego de los 80 años, es más, si sobrevive a los 90 y llega a los 100, si es que no se trata, pues en algún momento va a desarrollar cáncer prostático. Eso es ya, digamos, algo que está totalmente estudiado. Entonces, pero bueno, no nos pongamos en el extremo. Imaginemos un varón de 65 años, pues que a la hora ya se da cuenta que pues, cuando va a misionar antes de dormir, pues tiene una sensación que orina y luego quiere orinar. Eso se llama tenesmo vesical, ¿no? Que tiene nicturia, ¿no? Orina durante la noche. Aparte de eso, tiene dolor al orinar o puja para orinar, ¿no? Entonces va donde el urólogo, ¿no? Y como no quiere que le hagan el examen con el dedo, pues pide su ecografía prostática. Le dicen, tienes hiperplasia de próstata. Entonces, ya, ¿y ahora qué hago? Le recetan un fármaco que se llama tamsulosin. ¿Qué es la tamsulosin? Es un bloqueador alfa-1 específico. Bien, entonces, si usted dice alfa-1 contrae el músculo liso vascular, pues ¿qué va a hacer? Dilata el músculo liso vascular. ¿Ya? Entonces, de esa manera el paciente puede misionar un poco más tranquilo y ya no tiene esos síntomas, ¿no? Y esa droga es específica, por eso es que cuesta cada pastilla. Mientras más específico sea. Luego, en el caso que hemos visto, ¿no? En el caso del salbutamol, ¿no? Causa relajación del músculo liso vascular y bronquial, pero también va a causar lo que es taquicardia. Y esto, importantísimo que tengan este concepto, ¿qué es la enantioselectividad? Yo sé que ustedes ven eso y pucha, ¿qué será? Pues, ¿no? Todos ustedes en algún momento han tenido un cuadro gripal, congestión, han estado así como yo, pues, ¿no? Ahí. Entonces, han ido a la farmacia y han comprado un fármaco, digamos, para la congestión y todos estos síntomas respiratorios altos, como por ejemplo la cetirizina. Ahora, ¿qué pasa? La cetirizina a muchas personas, no a todas, les causa somnolencia, ¿no? A unas personas toman una cetirizina y se quedan planchados hasta el día siguiente, y a otras no les pasa nada, ¿no? O una leve somnolencia. Entonces,
las industrias farmacéuticas, ¿qué hacen? Siempre buscan mejorar la molécula base. Dijeron, vamos a buscar un isómero, ¿no? Dices isómero, ¿no? Eso lo vi en química, ¿no? Una molécula igual, solo que en otra posición distinta, ¿no? Entonces, en su forma L, o sea, girada, girado L, su forma levo, crearon la levocetiricina, la cual te anulaba o disminuía significativamente la somnolencia y requería menos dosis, mejoraba el tiempo de acción, entonces era un mejor fármaco. ¿Cuál es el problema? Que como es un mejor fármaco, pues cuesta más, ¿no? ¿Cuánto cuesta una tableta de levocetiricina en la farmacia Unifarma, por ejemplo? $3.50, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta el blister de cetiricina? Un solo, ¿no? Entonces, bueno, ya te das cuenta. Bien, luego tenemos estos dos conceptos que es importante que recuerden, que es potencia y eficacia, que puede sonar, digamos, similar, pero no lo es. Potencia va a depender de qué tan afín es un fármaco con su receptor, ¿ya? Si es muy afín, la potencia va a ser muy buena, ¿no? Y la eficacia es la actividad, el efecto que yo voy a conseguir. Vamos con un ejemplo para que lo puedan entender. Listo. Acá. Ya. Para que puedan interpretar esta gráfica tienen que saber también un poquito el contexto, ¿ya? Rosuvastatina, torvastatina, simvastatina, pravastatina, ¿qué son? Estatinas, ¿no? Entonces, ¿saben la historia de las estatinas? ¿Cómo salieron al mercado? Ya. Cuando ustedes repasen insuficiencia cardíaca, síndrome isquémico secundario, hipertensión, van a ver en las referencias bibliográficas de todos, absolutamente todos, que se remontan a un trabajo de investigación, un metaanálisis prospectivo que ha durado más o menos 20 años, que se llama Estudio de Framingham, ¿ya? El estudio de Framingham se encargó de evaluar a un montón de pacientes que ya habían cursado con problemas coronarios, hipertensos, exacto, ¿no? Para ver los factores de riesgo, ¿no? Dentro de toda la gente que murió, que murieron, ¿qué es lo común que ellos identificaron? Que habían problemas con el colesterol, ¿no? Y que generalmente esas personas tenían el colesterol elevado. Entonces, ¿qué concluyeron o qué sugirieron? Que el problema era el colesterol. Creamos un fármaco que disminuye el colesterol. Entonces, en ese contexto salieron las estatinas. En el uso de las estatinas, como ustedes, no es que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Acá tenemos nuestra industria farmacéutica, tenemos ya el fármaco elaborado y ya puede distribuirse mi fármaco. No es tan sencillo, ¿no? Hay etapas que tienen que pasar un fármaco para recién llegar a tus manos, ¿no? En estudio en etapa 3, en etapa 4, ya cuando ya está finalmente, digamos, en el mercado. Ahora, se vio que cuando salió este fármaco y ya estaba, digamos, consumiéndose, los primeros 5 años no hubo una mortalidad significativa con su uso. Y es más, no hubo una mayor mortalidad respecto al número de muertes que había en el estudio previo. Entonces, hasta ese momento, ¿qué dijeron? No, que las estatinas son fármacos prometedores, que es más, tienen el potencial de reducir la mortalidad porque nadie ha muerto hasta ahora. Entonces, las farmacéuticas van a hacer su chamba, ¿no? O sea, ellos van a buscar vender como sea. Entonces, bien, ¿qué pasó? Ampliaron esa misma distribución en 15 años con poblaciones, digamos, similares, ¿no? Desde cero. ¿Y qué vieron? Que el tiempo de aparición de nuevos eventos coronarios fue más temprano con el uso de estatinas. Entonces, paradójicamente, el fármaco que estaba diseñado para disminuir el colesterol y por ende prevenir los eventos isquémicos coronarios y también cerebrales, causaban más infarto y más muerte, ¿no? Entonces, tú me dirás, doctor, ¿y por qué entonces sigue en el mercado y tienen indicaciones específicas? ¿Cuáles son sus indicaciones específicas? En dosis altas tienen un potencial antiinflamatorio bastante elevado. Entonces, cuando viene un paciente que tiene un infarto, cuando viene un paciente que tiene un
bueno, cuando lo traen, un paciente que tiene una CV isquémico, ¿qué es lo que hacen? Le dan generalmente atorvastatina porque es la que más comúnmente se encuentra, pero ¿qué es lo que hacen? Dosis altas, al tener un efecto antiinflamatorio importante, lo que hace es estabilizar la placa que se ha roto. O sea, es como que a ti tú estás por la Panamericana y un desgraciado pues te dejaron clavos ahí, se te pincha una llanta y tienes pero tienes tu aparatito pues, ¿no? Para ponerle un parche momentáneo hasta que llegues a una llantería, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que viene a hacer las estatinas en un cuadro agudo. Ahí sí sirve. Ahora, y tú dirás, doctor, ¿y cuál es el mecanismo por el cual causa mortalidad? Lo que sucede es lo siguiente. El problema para que ocurra un infarto, tanto a nivel coronario como a nivel cerebral, ¿cuál es? Que hay una rotura de la placa, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿y la placa dónde está? En el vaso sanguíneo, ¿no? Y el vaso sanguíneo, todo lo que es el epitelio del vaso sanguíneo, ¿cómo se llama? Endotelio, ¿no? Entonces, y el endotelio es muy susceptible a cambios proinflamatorios. ¿Y qué condiciona las estatinas? Condiciona aumento de resistencia a la insulina. Entonces, de manera progresiva vas inflamando hasta que finalmente se rompe una placa, ¿no? Porque acuérdate que el HDL tiene una acción importantísima para disminuir justamente la cantidad de grasa que hay en las placas ateromatosis, ¿no? Bien, entonces acá, ¿cómo interpretaríamos esto? De esta manera, ¿no? La rosuvastatina, miren, la rosuvastatina a menor concentración, ¿ya? Va a conseguir el efecto deseado, se va a hacer un fármaco más potente y eficaz también, ¿no? Porque requiere menos concentración. La atorvastatina es uno intermedio que también alcanza un rango terapéutico casi parecido, sin embargo requiere más dosis. La simvastatina, pues acá en realidad yo veo esta gráfica y digo, no, si es que en este caso imaginemos, ¿no? Con el concepto que les menciono de darlo en un cuadro agudo, pues no usaría simvastatina ni tampoco pravastatina, ¿no? Porque necesito demasiada concentración y ni siquiera llego al efecto terapéutico que deseo, ¿ya? Lo mismo que hemos visto con el uso en este caso, de los opioides, ¿no? En su clase de manejo de dolor van a ver cómo se administra cada una de estas drogas, pero en líneas generales, en opioides, la morfina es como que el punto neutro, ¿no? Debajo de la morfina, ¿quién está? Tramadol, codeína, ¿no? Por encima de la morfina, bueno, estaba la heroína, ¿no? Porque es una droga ilegal ahora, ¿ya? Posterior a eso tienen ya lo que es la buprenorfina, la metadona, la hidromorfona y finalmente el fentanilo, ¿no? Que es como que el top. Es más, incluso hay el fentanilo que es mucho más, pero eso no hay acá. Ya. Bien, entonces, acá que vemos, ¿no? Por ejemplo, con el fentanilo necesita poca dosis para llegar al efecto terapéutico. ¿Dónde se usa el fentanilo? Generalmente para inducir coma farmacológico, ¿no? Para sedar a un paciente, ¿no? La hidromorfona, pues acá en Perú no hay, pero es un término medio, digamos, para sedaciones no tan prolongadas. Y la morfina es lo más usado dentro de todo, sobre todo para el tratamiento de cáncer. ¿Ya? Y acá ven naloxona en el piso, porque ¿qué es la naloxona? Es el antídoto de los opioides, ¿no? Justamente por eso es que está acá, no va a bloquear totalmente. Luego, con referente a las inhibiciones, tenemos inhibiciones de tipo competitivo, como por ejemplo el isoproterenol. El isoproterenol, mira, si yo lo administro solo, a poca dosis, consigo el efecto terapéutico. Si a eso para esto es un beta agonista, ¿ya? Y el propranolol, que es un antagonista, justamente un beta bloqueador, entonces tienes un agonista del mismo receptor y un antagonista del mismo receptor. Entonces los dos están chocando porque van a competir justamente por el mismo receptor. ¿Qué ocurre? Si yo administro uno solo, bacán, ¿no? Actúa bien. Si yo le añado una molécula de propranolol,
voy a necesitar más dosis del primer fármaco para que pueda actuar y tener el mismo efecto terapéutico que si lo administré solo. Si le añado 2 moléculas de propranolol, pues necesitaré mucha más dosis, para que pueda actuar. ¿Bien? Luego tiene la inhibición no competitiva. La norepinefrina, si la administro sola, como vimos hace un momento como la epinefrina, pues directamente actúa, ¿no?, en el torrente sanguíneo. Si yo le añado otra molécula de fenmetrexamina, lo que hago es bajar esa performance definitivamente y pues no va a haber, digamos, mayor beneficio. Si yo le añado 2 moléculas más, empeoro aún más su acción. ¿Ya? Entonces, acá, aquí en esta gráfica, ¿cómo podríamos identificar? O sea, acá no es que sea un fármaco determinado, puede ser cualquier fármaco. Pero si yo veo esta gráfica, ¿qué puedo interpretar? La droga B, que está pintada en azul, ¿no?, tiene más potencia, ¿no?, efectivamente, porque con menor dosis llega al efecto, ¿no? Y la droga A, pues, ¿qué? Exacto, no vamos a ser eficaces de todas maneras porque llega al listo. Entonces, ahí se puede acá o no, aquí. No, aquí en esta no, solamente estamos hablando de fármacos. Y digamos, si tenemos 2 farmacistas, una parte de otro proceso, de todo va a actuar mucho antes, porque justamente va a pegarse más al receptor y lo va a saturar y lo otro no va a pegar. Los antídotos actúan como receptor, justamente por eso, como son competitivos con el mismo receptor y lo desplazan el fármaco anterior, por eso justamente es su mecanismo de acción. Bien. Ya, la primera pregunta, mirando esta gráfica, y que quiero que respondan todos en coro, ¿cuál fármaco no usaría? D. Ya, acá. Ahora, lo siguiente, ¿cuál usaría acá? En realidad va a no hay una respuesta, digamos, correcta porque va a depender de lo que yo quiera. Imaginemos, ustedes internos, le llega un paciente que tiene, ya, si hacen internado, por ejemplo, en Loa, el 2 de mayo, o sea, llegan borrachitos a cada rato, ¿no? O sea, borrachitos que se pelean con sus sombras, se meten a la madre del mismo, o sea, ya, y llegan cortados, ¿no? Y tú vas a tener que suturar, ¿no? Llegan a las 2 de la mañana, no te despiertan y no estás durmiendo, con tu frazada tigre ahí, con tu cuarto temprano. Ya. Entonces, a ese paciente, es más, ¿no? Hay algunos, no voy a decir un objetivo, pero vamos a dejarlo en salvajes que ni siquiera le ponen anestesia, ¿no? Entonces, bueno, a ese paciente imaginemos que eres un ser humano que todavía no se ha envenenado de toda la cultura médica y le colocas su anestesia, ¿no? No le vas a colocar un anestésico muy prolongado, ¿no? Le vas a colocar exacto, ¿no? Quieres algo que actúe rápido y corto, ¿no? En lo que te demoras suturar. Entonces, ahí usarán, por ejemplo, la lidocaína, ¿no? Entonces, si queremos, digamos, el más eficaz y segundo que sea ¿Perdón? Pero si queremos que sea, ahora ya no están en estado agudo, sino que logramos controlar su tiempo, logramos que tienen que proveer más efectos. Exacto. Acá justamente voy a hacer ese ejemplo con el tema de anestesia. ¿Ya? La gráfica sería tu lidocaína que le pones a un borrachito para susurrarle algo de manera aguda, pero que, digamos, no quieres que te demore tanto, no hay necesidad. B. El paciente, tenías tu pata que salió del colegio, lo buleaban demasiado, se metió al gimnasio y se chicateó, ¿no? Le pusieron su ampolla en la nalga de esteroides y se lo puso encima su personal trainer, ¿no? O sea que ni siquiera sabe cómo se limpia
cómo haces una serie, ¿no? Entonces, viene a los 2 días con un absceso, ¿no? Toda la zona de enrojecida, todo, ¿no? Ya. Y la segunda ecografía y encima está bien profundo, ¿no? Entonces, de repente, en tu hospital no te van a dar una sala para eso y le puedes poner un anestésico que dure un poco más y que actúe un poco más para que le hagan el desligamiento en ese momento del proceso, ¿no? El C ya sería un paciente que tiene que entrar en sala de operaciones y necesitas algo mucho más potente y que dure más tiempo. ¿Ven? El D no lo usarías para nada. Demasiada dosis y ni siquiera llegas a un efecto significativo. Bien. Vamos a ver lo de la regulación de los receptores, ya con esos ejemplos. La amplificación, ¿te acuerdas que viste proteína G en tu clase 1 de fisiología? Sí. Ya. ¿Para qué sirve en líneas generales la proteína G? ¿Tienen clase ahorita, no? Sí. ¿Tienen clase ahorita? Ya. Ya, denme 2 minutos nada más. La amplificación es esta proteína G, que básicamente lo que hace es, en acción en cadena, ampliar la respuesta para que pueda ocurrir en otros receptores adicionales. ¿Ya? Eso significa amplificación. El sinergismo es que, por ejemplo, tenemos un neurotransmisor que actúa en un determinado receptor, ¿ya? Y el fármaco actúa en el mismo receptor. ¿Eso qué va a hacer? Que si los dos actúan en el mismo receptor a favor de, lo que va a ocasionar es que hay una mejor respuesta. La regulación, cuando yo quiero reciclar un receptor, ¿qué es? El receptor ingresa a un endosoma, este endosoma se lisa pero libera a la fracción del receptor libre y lo internaliza nuevamente en la membrana. Luego tienen estos ejemplos, la taquifilaxis. ¿Qué es la taquifilaxis? Es que yo administro un fármaco a una misma dosis, ¿no? Y tengo una subida rápida y una caída rápida. La misma dosis administro, pero ya no consigo el mismo efecto, ¿no? A pesar de estar administrando la misma dosis. Y las subidas y las caídas son bruscas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿qué sustancia aquí podría aplicar, digamos, de manera concreta para el ejemplo? La cocaína. No, actúa rápido, cae rápido, el paciente vuelve a consumir, pero no logra el mismo efecto y vuelve a caer, consume de nuevo, y así se repite el ciclo, ¿no? Tolerancia, por ejemplo, el paciente que tiene un cáncer, ¿no? Y que necesita opioides de manera crónica, puede tomar tramadol, una tableta cada 8 horas, digamos, por 6 meses, y a los 6 meses ya no le va a hacer efecto ni le va a calmar el dolor. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya hizo una tolerancia al fármaco. Los receptores se saturan, ya no ocurre el mismo efecto y es más, tiende a bajar la respuesta. ¿Bien? ¿Qué se hace en esos casos? Cambiar de fármaco. Listo. Lo demás que hemos visto del caso, en realidad el manejo sí fue el adecuado. ¿Ya? Digamos, ¿qué podría saber esto adicionalmente? Darle corticoide inhalado, pero ya general sí fue manejado de manera adecuada.